Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué quieres tú que el negocio te dé, ¿vale? O sea, está muy bien lo que hemos ido viendo de la misión, la visión. Yo creo que todo eso tiene mucho sentido, pues eso, para las condiciones iniciales, etcétera. Pero hay muchos emprendedores que no empiezan con un plan, por lo menos a mí me pasó al principio. ¿Qué quiero que me dé el negocio a mí? O sea, al final lo estamos empezando porque queremos seguramente solventar algo, ayudar a gente, etcétera. Pero también tenemos que tener una especie de inicio mental de qué queremos que el negocio nos acabe aportando. Porque muchas de nuestras decisiones tenderán a ir en relación a eso. Pensemos que al final tu negocio puedes tenerlo en diferentes fases. En siguientes módulos ya veremos las fases que pueden haber para escalar y crecer. Pero, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Harvard que preguntaron a un montón de pequeños y medianos empresarios si querían crecer sus negocios. Y sorprendentemente el 48% de ellos dijeron que no. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay gente que, obviamente hay gente que no sabe cómo hacer crecer el negocio y no hay otra, ¿no? Pero hay gente que entiende los sacrificios que va a tener que hacer para pasar de un negocio de 5 o 10 personas a un negocio de 100, de 200, de 1000. Pensemos que los negocios, a la hora de escalar, no son como una réplica de muchas más cosas de cuando estabas empezando. Pensemos que al final, y esto es una cosa un poco sencilla de entender, un negocio no deja de hacer 3 cosas. Tiene que crear la propuesta de valor, o sea, hacer cosas, por así decirlo. Tiene que venderlas, o sea, entender cómo venderlas. Y por último, tiene que haber un soporte que ayude a estas 2 actividades, ¿vale? Así, a grosso modo, esto es básicamente lo que hacemos. Y no tiene nada que ver una empresa, vamos a decir, de 10 personas, donde el foco está en crear y vender, o incluso de una persona, donde el foco está en, oye, me gusta mucho crear y de vez en cuando vendo, ¿no? Soporte, al principio, en una empresa pequeñita, esta parte es muy pequeñita, ¿vale? Estas son más amplias. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esto lo hacemos crecer, el soporte cada vez se hace más grande. ¿Por qué? Porque cada vez que entra más gente necesitas más managers, necesitas gestionar al personal, necesitas hacer muchas más cosas que van a sacarte tiempo de aquí. Y quizás no es lo que quieres, dedicarle 3, 5 años a que el soporte esté correcto para que el resto siga creciendo. Obviamente al final te puede salir del negocio, ¿no? Pero con esto te quiero plantear ¿qué quieres hacer tú con tu negocio? O sea, ¿qué quieres que te dé a ti? Vamos a ser un poco egoístas. Hasta ahora hemos estado diciendo, oye, la visión, qué aportas a tu cliente, etcétera. Pero antes de pasar a la parte de financiación, de seguir creciendo, etcétera, vamos a ver qué quieres tú. Y te voy a proponer un ejercicio muy sencillo. Imagínate que mañana viene un genio de estos de que te conceden 3 deseos, pero en vez de concederte 3 deseos, te va a conceder 20 deseos. ¿Vale? Y quiero que apuntes esos 20 deseos, que por así decirlo, estos 20 deseos son los deseos hacia la empresa, ¿vale? Imagínate si tú le pudieras pedir 20 cosas que te dé la empresa a ti, ¿qué apuntarías? Y apúntalos en cualquier orden y luego, si quieres, priorízalos para ver qué es lo que más te importa. Pues, por ejemplo, y sé específico, ¿no? Pues me gustaría que me diera al menos, no sé, 5.000 euros al mes para poder pagar mis gastos, tal. Me gustaría que me diera la libertad de poder no tener que trabajar en ningún sitio ni darle explicaciones a nadie. Me gustaría poder los siguientes años estar tranquilo, no lo sé. Pero fíjate que luego podrás empezar a hacer encajes de si lo que quieres es que el negocio te dé libertad, no es compatible con un crecimiento extremo o con asociarte o hacer fusiones y todas estas cosas. Yo, por ejemplo, yo esto lo tengo claro. Yo no tenía bien claro qué quería que el negocio me diera. Y una de las cosas que me encantaba que me estaba dando mi negocio era la libertad de poder hacer lo que quisiera, cuando quisiera, con quien quisiera. Y me asocié porque había otra cosa que también quería que me diera el negocio, que ahí vi que había una discrepancia, que era crecer, crecer y crecer. Pero luego puse las dos y me di cuenta que para mí era más prioritario la libertad que crecer, crecer y crecer. Porque esto era más una cosa de ego y esto era una cosa más de experimentar la vida. Entonces ahí yo decidí salirme de la fusión, reestructurar mi equipo, hacerlo eficiente, más pequeño, etcétera, ¿no? Así que nada, a tener en cuenta cosas que queremos que el negocio nos acabe dando a nosotros.